PepsiCo pagó 1.950 millones de dólares por una marca de refrescos que acababa de cerrar un acuerdo judicial de 8,9 millones por unas afirmaciones sobre salud intestinal que no pudo demostrar. Y ahí empieza todo. En la lata, solo 2 gramos de fibra. Ningún cultivo vivo, ninguna fermentación real. Mientras tanto, en una cocina cualquiera, una taza de jengibre, algo de azúcar y una breve fermentación de 3 días pueden dar lugar a un refresco auténticamente vivo, cargado de miles de millones de microbios, por apenas unos céntimos el vaso. Entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué compraron realmente esos 1.950 millones? La compra de Poppi en marzo de 2025 no trajo únicamente una receta de moda, trajo también un problema legal. A los pocos meses del acuerdo, la marca se enfrentó a una demanda colectiva en un tribunal federal. La acusación era directa: vender la imagen de un producto beneficioso para el intestino mientras entregaba solo 2 gramos de fibra por lata, muy por debajo del umbral de 5 gramos que, según el propio texto original, la investigación clínica reconoce como eficaz. El problema era todavía más profundo. La bebida no contenía cultivos vivos, no estaba fermentada y no ofrecía esa complejidad microbiana que define a una bebida verdaderamente probiótica. Sin embargo, su envase y su marketing insistían en el lenguaje del bienestar digestivo. Prometían más de lo que podían sostener en un laboratorio. El 26 de septiembre de 2025 llegó el acuerdo. Se pagaron 8,9 millones y Poppi aceptó aclarar sus etiquetas y retirar afirmaciones que insinuaban una actividad probiótica real. PepsiCo heredó así no solo una nueva línea de producto llamativa, sino también el peso completo de la reacción del consumidor y del escrutinio regulatorio. Y esto abre una duda incómoda que atraviesa todo el relato. Si una marca valorada en miles de millones no puede probar con claridad lo que sugiere en la etiqueta, ¿cuánto de esta revolución del bienestar es verdad y cuánto es solo una ilusión bien vendida? Esto no es un caso aislado. Según el texto original, toda la categoría de los refrescos prebióticos se apoya sobre una base muy parecida: poca fibra, ausencia de cultivos vivos y un precio muy superior al coste real de preparar en casa una bebida verdaderamente fermentada y viva. Mientras una cocina doméstica puede producir un ginger bock por unos pocos céntimos y llenar cada vaso de microbios vivos, las grandes marcas invierten miles de millones para vender una promesa que, vista de cerca, no siempre coincide con lo que la propia etiqueta admite. Y ahí es donde el pasillo del supermercado deja de parecer inocente, porque lo que parece una revolución del bienestar, en realidad, se convierte en una guerra de envases, colores y palabras cuidadosamente elegidas. Basta con empezar por la etiqueta. Poppi, Olipop y su nuevo rival, asociado a Coca-Cola, hablan de salud intestinal con letras grandes. Pero el panel de ingredientes cuenta otra historia. Poppi ofrece solo 2 gramos de fibra por lata, una cantidad que el texto contrapone al mínimo de 5 gramos que los estudios clínicos vinculan de forma real con efectos digestivos. Olipop asegura una cifra mayor, 9 gramos. Pero incluso esa cantidad, en el texto original, aparece como algo no verificado fuera de declaraciones de la propia empresa. Y el nuevo competidor de Coca-Cola, mencionado como una posible entrada llamada Simply Poppi, promete 6 gramos, aunque las notas de lanzamiento, según el mismo material, siguen siendo escasas y no aportan datos independientes de laboratorio. ¿Qué queda entonces cuando las cifras suenan bien, pero la prueba sólida no aparece? Los analistas sitúan esta categoría en 480 millones de dólares en 2024, con previsiones que se estiran hasta 1.000 millones en 2034. También se menciona que Olipop habría alcanzado 400 millones en ventas en el último año, aunque esos números no habrían aparecido en registros públicos, sino en coberturas favorables a la marca y presentaciones para inversores. El mercado crece, se infla, se expande. Pero, al mismo tiempo, la ciencia escrita en la parte trasera de la lata sigue desinflada. Ninguna de estas bebidas está fermentada, ninguna contiene cultivos vivos, y la fibra, cuando aparece, se presenta más como una pizca que como una dosis verdadera. En medio de todo el discurso sobre el microbioma, lo que queda es poco más que agua saborizada
con una pequeña cantidad de inulina o dextrina resistente. Frente a eso, el contraste que plantea el texto es brutal. Un ginger bug casero puede costar alrededor de 25 céntimos por tanda y producir miles de millones de microbios vivos por vaso. Las marcas corporativas, en cambio, venden una imagen de salud intestinal sostenida por presupuestos de marketing más que por evidencia contundente. Y por eso la duda no desaparece, sino que se vuelve más fuerte. Si los números de la etiqueta no terminan de cuadrar, si no hay fermentación real, si no hay cultivos vivos, entonces la pregunta sigue ahí, suspendida frente al consumidor más escéptico. ¿Dónde está la prueba de que estas bebidas hacen de verdad lo que prometen insinuar? Mucho antes de las adquisiciones multimillonarias, de los reclamos impresos en las latas y de la obsesión moderna por el bienestar digestivo, la fermentación del jengibre ya ocupaba un lugar real en la vida cotidiana. El texto original nos lleva a una época muy distinta, cuando esta práctica formaba parte de cocinas domésticas que no necesitaban campañas de marketing para justificar su valor. En 1892, el manual de Henry Ward ya describía el proceso con claridad. Jengibre fresco, azúcar y agua. Dejados el tiempo suficiente para que los microbios salvajes hicieran su trabajo y transformaran esa mezcla en un tónico vivo, efervescente y lleno de actividad. No era una moda, no era una novedad de supermercado, era una costumbre transmitida con naturalidad, como tantas otras cosas que antes se aprendían en casa. La historia va incluso más atrás. A finales del siglo XVII, las exportaciones de jengibre desde Jamaica hacia Gran Bretaña superaban, según el texto, las 3.200 libras al año. No solo viajaba la especia, también viajaba el conocimiento de cómo fermentar, conservar y convertir ese ingrediente en una bebida cotidiana y en un remedio casero para molestias digestivas. La llamada Ginger Beer Plant, una colonia simbiótica de levaduras y bacterias, se convirtió en un elemento habitual del hogar. Pasaba de vecino a vecino, de familia a familia, manteniéndose viva igual que la bebida que ayudaba a crear. Los historiadores de la alimentación siguen el rastro de esta tradición en registros coloniales y testimonios orales, mostrando que el refresco de jengibre fermentado no era una rareza, sino una práctica común con raíces profundas. Pero esa continuidad se rompió. La era industrial no solo cambió lo que la gente bebía, también borró habilidades enteras del ámbito doméstico. El texto señala que el racionamiento del azúcar durante la Segunda Guerra Mundial obligó a muchas familias a abandonar casi de golpe sus ginger bugs. Y cuando esa cadena se rompió, lo que desapareció no fue solo una receta. Desapareció un vínculo vivo con una herencia microbiana que había sobrevivido durante generaciones. Tal vez ahí esté una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. Si aquello que era auténtico se perdió tan rápido, ¿no será que hoy muchas marcas venden el eco de una tradición que ya no entregan de verdad? La fermentación no solo crea burbujas. Según el texto original, cambia la propia química del jengibre. Y ahí es donde la historia deja de ser una discusión de marketing para convertirse en una cuestión medible. Los datos que se citan no hablan en eslóganes, sino en porcentajes, factores de aumento y compuestos concretos. En el jengibre fresco, solo alrededor del 0,17% del principal componente activo, el 6-gingerol, es absorbido cuando se consume. Pero después de 3 días de fermentación, el ginger bug altera ese punto de partida y transforma el perfil de la raíz de una manera que una lata comercial simplemente no puede imitar. Lo que antes era una especia culinaria empieza a convertirse en una mezcla mucho más compleja, con compuestos que el cuerpo puede aprovechar con mayor facilidad. El texto explica que, tras esos 3 días, aparece 7 veces más shogaol, un compuesto antiinflamatorio valorado por su potencia. Al mismo tiempo, la singerona, la molécula responsable de ese calor dulce tan característico del jengibre, aumenta entre 4 y 10 veces. Y no acaba ahí. El contenido total de polifenoles, esos compuestos antioxidantes, tan mencionados en nutrición, sube un 69%. No son frases vacías ni expresiones diseñadas para impresionar en una etiqueta.
Son resultados presentados como cifras concretas, medidas en miligramos por litro, que describen una transformación real provocada por enzimas, levaduras salvajes y bacterias lácticas. La fermentación descompone los gingeroles y los convierte en formas más biodisponibles, es decir, más accesibles para el organismo. Y esa diferencia cambia por completo el sentido de la bebida. Aquí está uno de los puntos más contundentes del texto. Lo que venden muchas marcas como bienestar intestinal se apoya sobre la imagen de una función saludable, pero sin ofrecer esta transformación molecular que sí aparece en una fermentación auténtica. La firma química del ginger bock no es una idea publicitaria. Es el resultado de una actividad biológica viva que modifica el alimento desde dentro. Por eso la comparación resulta tan incómoda. Una cosa es añadir fibra a una bebida estable de supermercado. Otra muy distinta es permitir que un proceso microbiano cambie la naturaleza del jengibre y desbloquee compuestos nuevos. Y entonces la pregunta vuelve con más fuerza. Si la fermentación real reescribe así la química del ingrediente, ¿qué queda de esa promesa cuando el producto comercial no fermenta en absoluto? Si la fermentación transforma la química del jengibre, el siguiente golpe del texto original llega cuando se observan los microbios vivos. Porque aquí la diferencia ya no es una cuestión de matiz, sino de vida frente a esterilidad. Un solo vaso de soda elaborada con ginger bock aporta una carga microbiana que las marcas comerciales, según este texto, no pueden igualar ni de lejos. Los recuentos estándar sitúan el cultivo vivo por encima de los 100 millones de unidades, formadoras de colonias por mililitro, expresado como 1 por 10 elevado a 8 por mililitro. Eso significa miles de millones de bacterias y levaduras vivas en cada ración, y más del 70% pertenecería a especies como Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis. No se presenta como una suposición ni como una promesa de envase, sino como el resultado de cultivos directos y secuenciación genética, las mismas herramientas que se usan en laboratorios de microbiología clínica. El retrato microbiano que describe el texto es el de una bebida verdaderamente viva. Aparecen levaduras salvajes, bacterias beneficiosas y una diversidad biológica que convierte cada tanda en algo dinámico, activo, cambiante. En esa lista se menciona S. florentinus junto a L. plantarum, L. brevis y otros fermentos útiles que dan forma a una comunidad microbiana real. Esa es la base de la comparación que el texto quiere subrayar, porque cuando se gira la mirada hacia las botellas o latas de Poppi y Olipop, el panorama cambia por completo. Los informes de laboratorio independientes y los propios paneles de ingredientes, tal como se resume en el contenido original, señalan 0 unidades viables por mililitro en el momento de la venta. 0. Sin cultivos vivos. Sin fermentación. Sin nada que pueda calificarse como remotamente probiótico cuando llega al consumidor. La diferencia entonces no es pequeña. El ginger bock casero está vivo y sigue evolucionando con cada lote. Las latas comerciales son estériles. Toda su supuesta relación con la salud intestinal queda reducida a una cifra de fibra y a una frase de marketing. Y ahí es donde el texto deja una de sus conclusiones más directas. Para quien de verdad busque diversidad microbiana real, el veredicto del laboratorio es claro. La única forma de obtener miles de millones de microbios por sorbo es fermentar en casa. ¿Cuántas personas compran una promesa de bienestar sin saber que, en realidad, están pagando por una bebida sin vida? ¿Cuántas creen estar alimentando su microbioma cuando solo están comprando una narrativa? Y entonces llegamos a la parte más sencilla y al mismo tiempo más reveladora de todo el texto original. ¿Cómo hacer en casa, con muy poco, aquello que las grandes marcas venden como si fuera un misterio moderno? Basta con una taza de jengibre orgánico sin pelar y picado, una cucharada de azúcar y un tarro limpio. El agua no puede contener cloro, porque el cloro mata precisamente a los microbios salvajes que hacen posible la fermentación. Cada día se añade otra cucharada de azúcar y otra de jengibre fresco, removiendo la mezcla para mantener viva esa actividad invisible. Al tercer día aparece la señal decisiva, una capa de burbujas finas en la superficie. No es un detalle menor.
Es la prueba de que levaduras y bacterias procedentes de la piel del jengibre están vivas, multiplicándose, trabajando en silencio. En ese momento, un cuarto de taza del cultivo burbujeante se cuela y se pasa a una botella con agua azucarada. Esa es la inoculación. Después se cierra bien y se deja a temperatura ambiente. En 24 o 48 horas, la presión aumenta y al abrir la botella aparece el gas natural. No lo ha producido una máquina, lo han creado organismos vivos. El texto insiste en algo que vuelve todavía más incómoda toda la comparación. Este método cuesta apenas unos céntimos por tanda, no exige equipos especiales y da lugar a una bebida viva en solo 3 días. Frente a eso, una lata comercial cuesta más de 10 veces por ración y aún así no ofrece fermentación real ni cultivos vivos. Cada vaso casero aporta miles de millones de microbios, efervescencia natural y un proceso auténtico, no una simulación estable de fábrica. Incluso el contenido alcohólico, según el texto, se mantiene entre el 0,5% y el 1%, en una franja comparable a la kombucha, y por lo general, por debajo de lo que suele preocupar. Pero aquí aparece una advertencia que el texto considera irrenunciable. Para cualquier persona que tome anticoagulantes o medicamentos que fluidifican la sangre, el jengibre puede representar una interacción real por su leve efecto anticoagulante. Y eso no suele aparecer en una lata del supermercado. La conclusión del texto original no deja espacio para la ambigüedad. Hoy, 1.950 millones de dólares compran una bebida con 2 gramos de fibra, sin cultivos vivos y con afirmaciones que legalmente no ha podido demostrar. Mientras tanto, un ginger bug cuesta muy poco y entrega miles de millones de microbios por vaso. La industria del bienestar vende ilusiones. La ciencia y la tradición, dice este texto, entregan la verdad. Y después de escuchar todo esto, la pregunta final ya no parece exagerada, sino inevitable. Cuando una etiqueta promete salud, ¿estamos comprando evidencia real o solo una historia mejor contada?